Muy bien, hoy se celebra o se recuerda la crucifixión de Jesús, el Viernes Santo. Vamos a elevar una palabra de oración para iniciar y que sea el mismo Espíritu de Dios que nos guíe en lo que quiero compartirles esta mañana y ya casi tarde. ¿No? Saludamos a Mechita, a Lionel, claro que sí, Lionel, le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a Lionel, pues sí, esperamos vernos nuevamente, Lionel, y seguir jugando, seguir corriendo y también orando, también leyendo la Biblia, ¿no? Todas esas cosas con los niños es importante. Vamos a orar, por favor, ahí donde se encuentre, incline su rostro y oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos por el nuevo día que nos das. Hoy, Señor, en este tiempo, ¿cómo valoramos el poder despertar? ¿Cómo valoramos, Señor, la salud? Cosas, Padre, que muchas veces hemos dado por sentado, que no hemos sido agradecidos, Señor, por ello. Y si lo hemos sido, habrá sido de manera religiosa, por costumbre solamente. Pero hoy, Señor, en este tiempo, una de las bendiciones, de las muchas bendiciones que nos trae, Señor, es justamente valorar de manera consciente la vida y la salud. Te damos gracias porque hoy pudimos despertar, porque aún en medio de la enfermedad tú provees, tú alivias, porque aún, Señor, en medio del dolor tú consuelas, porque aún, Señor, en medio de la salud tú nos invitas a la responsabilidad y a la mayordomía de esa salud. Señor, queremos este tiempo depositarlo en tus manos, para que seas tú y solo tú, Jesús, hablándonos. Gracias, Padre, te damos por todo. Rogamos por aquellos que aún no se conectan, que puedas recordarles, Señor, también que estamos como iglesia compartiendo este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a abrir un momento en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer los versos del 27 en adelante. No, generalmente cuando se habla de la cruz de este día, se enfatiza en las 7 frases que Jesús dijo en la cruz, ¿no? Y está bien hacer eso, pero en esta oportunidad yo quisiera que pudiéramos ver un poco lo que ocurrió horas antes de la crucifixión, ¿no? Algunos detalles que no están en la Biblia, pero que son históricos y que nos van a permitir tener un poco más clara la dimensión del sacrificio de Jesús. No, porque finalmente se trata de eso, de la crucifixión. Entonces, ya habrá momento, si Dios lo permite, nos quedan algunos viernes de crucifixión para hablar de las 7 frases. El año pasado lo hicimos, el anteaño pasado también. Entonces quisiera que en este año que vamos a enfocarnos en la crucifixión de Jesús, vamos a ver lo que ocurrió horas antes y algunos detalles históricos que no están en la Biblia, pero que sí ocurrieron. ¿Ya? Ok. Mateo 27, del 27 en adelante. Dice así. Entonces los soldados del gobernador, o sea Pilato, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Esta descripción que hace Mateo es muy superficial. Ya después vemos en Hechos que Jesús fue azotado 40 veces menos uno, 39 veces, con un látigo que tenían los romanos, cuyas puntas tenían varias puntas, ¿no? Y en la parte superior de esas puntas eran como garras. Entonces cada vez que azotaban, esa garra se incrustaba en la piel, y cuando el soldado retiraba el látigo, esa garra arrancaba un pedazo de piel. Jesús recibió 39 de esos azotes con ese látigo, con ese azote, ¿no? ¿Por qué 40 menos 1? Porque en aquel entonces un hombre, al llegar al azote 40, moría. Entonces Jesús no recibió los 40, recibió los 39. Es decir, el castigo máximo antes de la muerte. ¿Sí? Por si algunos no conocían estos detalles. Ok. Luego Mateo, el texto que leímos, después narra la crucifixión, ¿no? Todo el recorrido por la vía dolorosa y el tiempo que Jesús estuvo en la cruz. Pero ¿qué les quiero compartir? Antes de todo esto, que está en la Biblia, usted lo encuentra en Lucas también, en Juan, en Marcos. Antes de todo esto, quiero compartirles algo que tal vez no está tan desarrollado en la Biblia. A ver, Jesús, para llegar a la cruz, tuvo que ser sentenciado, ¿ya? Primero fue sentenciado por el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el Tribunal Supremo del pueblo judío, ¿no? Como hoy sería la Corte Suprema de Justicia, el organismo máximo de la justicia en nuestro país. En el pueblo judío era el Sanedrín, ¿no? El Tribunal Supremo. Ahora, las leyes en Judea eran a la vez religiosas y jurídicas. ¿Sí? Eran religiosas y jurídicas. Y todas estas leyes religiosas y jurídicas se fundamentaban en el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento tenía como fundamento el Decálogo o los 10 mandamientos. No estoy diciendo que todas las leyes judías eran en los 10 mandamientos. No, estoy diciendo que todas las leyes judías tenían como base los 10 mandamientos. Porque de ahí habían normas religiosas que tenían que ver con Dios, ¿no? Y normas también de convivencia, de relaciones interpersonales, de trato a los demás, a los extranjeros, de las posesiones, de respeto a las posesiones, etc. Pero todo tenía como fundamento, todo ese sinnúmero de leyes tenía como fundamento el Decálogo, los 10 mandamientos. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿No? Quiero que me escriba un amén, por favor, para saber que está todo claro hasta aquí. ¿Ya? ¿Quién dice amén? No, tampoco. ¿Quién escribe amén? A ver, por acá, nadie. No, nadie dice nada. No. Explico nuevamente. ¿Sí? Todas las leyes judías, todas las leyes tenían como fundamento el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos. Ok, estamos claros hasta ahí. Perfecto. Ya están respondiendo la gente. Perdón. Ahora, yo les voy a leer ahorita cuál fue la sentencia del Sanedrín. ¿Cuál fue la sentencia del Sanedrín? No, en la Biblia está descrito que Jesús fue condenado a la crucifixión, pero no está toda la sentencia del Sanedrín, ¿no? Esto está en escritos históricos. ¿Cuál fue la sentencia del Sanedrín? Escuche bien esto, por favor. Preste suprema atención. El Sanedrín de Israel
reunido legalmente a la sombra del santuario para entender la causa de Jesús de Nazaret, acusado de blasfemo y hacerse hijo del Altísimo, después de haber invocado la asistencia del eterno justiciero, fuera del cual es imposible obrar en justicia y proceder rectamente, condena por 65 votos contra 6 a muerte ignominiosa de cruz a Jesús de Nazaret, a cuyo fin se pondrá desde luego en el poder del pretor o gobernador de Roma, que es Poncio Pilato, para que después de haber revisado la causa, según el derecho y las leyes del imperio, mande aplicarle el castigo que el tribunal, inspirado por Jehová, escuche, esto era una sinvergüencería tremenda, inspirado por Jehová, ha tenido a bien imponerle en justo castigo de sus blasfemias y de sus trastornadoras imposturas. Cierra con esto. Perezca la memoria del blasfemo y los hijos estériles de su linaje y parentela. Maldigan a sus padres en su vejez, para que Dios borre su raza y su memoria de la faz de la tierra. Amén y amén. Esta fue la sentencia del Sanedrín. Antes de que nos dejemos llevar por la indignación, quiero presentarles unos detalles. Nos saludamos a José Ricardo Álava. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Qué gusto, ¿no? Qué gusto, José Ricardo. A ver, primero, en la ley judía, no existía el castigo de la crucifixión. No existía. Si Jesús estaba siendo acusado de blasfemo o de blasfemia, la pena máxima era el ser apedreado. No, el ser apedreado. ¿Ya? Esa era la pena máxima. Entonces ahí vemos que no se cumple el debido proceso. Para usar términos términos jurídicos, que yo no soy experto en eso, ¿no? Ahora, el Sanedrín debía reunirse delante del pueblo, no a escondidas, no, porque eran juicios públicos, o sea, no había nada que ocultar, eran juicios públicos, tal como ocurre hoy, ¿no? Que los juicios pueden ser públicos, hasta televisados, etcétera. Héctor, ¿dónde está el documento? Yo te voy a pasar el link donde se encuentra el documento. Y saludamos a la familia también Mariscal Ochoa, que están conectados a esta hora. Dios les bendiga y oramos también por la salud de toda su familia. Esperemos que se estén recuperando óptimamente. Ahora, no cumplieron el debido proceso, estaban reunidos a escondidas, ¿no? Cuando esto debió haber sido público. Sentencian a Jesús a un castigo que no estaba dentro de la ley judía. Ok. Cuando pasa el caso a Pilato como gobernador, ¿no? Bueno, Pilato lo manda a Herodes, Herodes se lo devuelve, etc. A ver, Zurita Mireya pregunta si no va a dar el sermón de las 7 palabras. No sé si recién se conecta, Zurita. Yo dije al principio que todo el mundo está hablando de las 7 palabras y que este año yo quisiera aportar con algo que no se ha aportado los años anteriores.
En los años anteriores hemos hablado de las 7 frases de Jesús, de las palabras de Jesús, pero hoy estoy explicando lo que ocurrió antes de la cruz, para que podamos entender la dimensión, de una mejor manera, la dimensión del amor de Jesús. A veces nos concentramos tanto en la cruz y pensamos que ahí Jesús comenzó a sufrir, cuando el sufrimiento vino desde mucho antes, ¿no? Entonces ya habrá otros momentos para seguir hablando de las 7 frases de Jesús. Les pido disculpas si estoy lastimando la susceptibilidad de alguien, ¿no? Pero quisiera que puedan escuchar algo que tal vez no hayan escuchado antes. Porque tal vez todos los años en Semana Santa, el viernes, siempre se hablan de las 7 palabras y que no está mal. Pero quisiera hacer un nuevo aporte, ¿no?, a toda la reflexión que gira en torno a la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Gracias, Zurita, por su pregunta y darme la oportunidad de aclarar una vez más. Saludamos también a Ronald y a Shomi, que están conectados. Muy bien, continúo. En el derecho romano, en la ley romana, no existía crucifixión por causa de blasfemia, ¿no? La crucifixión en el derecho romano se daba por piratería, por sedición, que la sedición es el levantamiento de un grupo de personas contra el imperio, ¿ya? Y también por rebelión contra el imperio. Cuando esto se daba, estos casos de piratería, sedición y rebelión, se aplicaba la crucifixión. Entonces, Pilatos, cuando analiza la causa de Jesús, que eso sí entra parte del proceso del derecho romano, él debió desestimarla, porque no existía, o la blasfemia en el derecho romano no era causal para crucifixión. No era causal para crucifixión. Pero sin embargo, Pilato, cuando le pregunta a Jesús, ¿no?, porque eso era también parte del derecho, ¿no?, cuando habían estos casos confusos, se tenía que preguntar al acusado si es que era culpable o no. Jesús guarda silencio. Pilato, con las manos atadas, porque no tenía una causal en el derecho romano para crucificarlo, y por otro lado la presión del pueblo judío, o del Sanedrín, de los líderes religiosos, ahí es que Pilato se lava las manos y le entrega al pueblo el poder de decisión sobre el destino de Jesús, y el pueblo dijo: crucifíquenle. Pilato se lava las manos porque no había una causa legal, una razón legal en el derecho romano para que Jesús fuera crucificado. Recapitulo: el judío, la ley judía, aplican la sentencia de la crucifixión cuando ésta no existía en la ley judía. Roma aplica el castigo de la crucifixión por causa de blasfemia cuando esto no existía. No se crucificaba a la gente por blasfemia, menos aún una blasfemia religiosa. Se lo castigaba con crucifixión por piratería, sedición y rebelión. Pilato lo azota como para congraciarse, lo castiga, pero no quería crucificarlo. Jesús, teniendo la oportunidad, mediante confesión, de declararse inocente, él se queda callado. Pilato, al no encontrar una figura legal, le da al pueblo la decisión que elija, pueblo judío, instado por los fariseos, los Sanedrín, todo eso de ahí, los filisteos. Mandan a crucificar a Jesús y Pilato se lava las manos. Hubo fallas en todo el proceso de Jesús. Aparte de que pusieron testigos falsos, con testimonios falsos, aparte de eso que sí lo describe la Biblia,
No se respetó el debido proceso con Jesús. Y Él, por amor a nosotros, se quedó callado. Porque Él sabía que tenía que ir a la cruz. Un inocente guardó silencio por amor a ti y por amor a mí. Ese es el silencio del inocente. En la cruz Jesús dio 7 frases para cumplir con las profecías, para expresar también su humanidad. Pero antes de eso, Jesús guardó silencio. Siendo inocente, guardó silencio para ir a la cruz por ti y por mí. Luego conocemos la historia, lo de la vía dolorosa, la ayuda de Simón de Cirene, que le ayuda a cargar la cruz a Jesús. Luego conocemos la historia de la crucifixión, las 9, un poco más de 9 horas que Jesús estuvo en la cruz. Conocemos todas las frases, las palabras que Jesús dijo en la cruz. Conocemos la lanza que fue cruzada en su costado para rematarlo, porque era la costumbre romana. Lo cruzaban la lanza para matar al que estaba crucificado. Conocemos también la historia de que Jesús estuvo crucificado en el centro. Y eso en la ley romana significa que era el peor de los criminales. El peor. Conocemos la historia de Jesús prometiendo paraísos a un ladrón en la cruz, cuando generalmente en la cruz no se promete paraísos, se promete libertad, se promete absolución. Pero Jesús prometió paraíso al ladrón. Conocemos la historia, pero la historia del sufrimiento de Jesús no arrancó en la cruz. Arrancó tal vez en Getsemaní, con el abandono de sus discípulos a quienes llamó amigos. Continuó con este juicio lleno y repleto de vacíos legales, de abusos, tanto en los judíos como en los romanos. Y es que cuando tú condenas a un inocente, tienes que inventar cargos e inventar testimonios. Es más fácil condenar a un culpable, pero a un inocente. Y ese inocente en todo momento, guardó silencio, porque nos ama. Jesús tuvo en sus manos liberarse. Eso quiero que lo tengamos claro. Quizás no lo tuvo con los judíos porque no le permitieron hablar, pero lo tuvo con Pilato. Jesús tuvo en sus manos el no ir a la cruz. Le había pedido a su padre en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Evítame ir a la cruz. Pero el Señor Jesús dijo que se haga como tú quieres y no como yo. Y tal vez Él tuvo en sus manos cuando Pilato le pregunta, le da la oportunidad de confesar su inocencia. Y Jesús guardó silencio. No confesó absolutamente nada. No se declaró inocente cuando realmente lo era. Sé que la cruz es muy dolorosa. Entiendo que las frases que dijo Jesús en su desesperación marcan nuestra vida. Y sí, vemos a la cruz y nos llenamos de mucho amor, nos llenamos de dolor también. Pero Jesús tuvo la oportunidad de no ir a esa cruz y guardó silencio por ti y por mí.
Por eso, hoy quisiera terminar este tiempo entonando una canción que tal vez la gran mayoría conoce. Esta canción se llama Gracias. Y la voy a colocar en un momento. Si me permiten, por favor. Vamos a cantar al Señor Jesús. Perdón un momento. Esta es una canción que es una oración a Dios. Estamos conectados nuevamente. Esta es una canción muy linda, es una oración que habla de la cruz. Estoy seguro que todos lo conocen. Ahí donde estamos, con estos elementos históricos que les he dado, démosle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos a decir una vez más: gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Vamos a cantar una vez más. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias,
Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a orar un momento. Y si de los que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, a esta hora, tal vez nos están escuchando porque es la Semana Mayor, porque es Viernes Santo, y pues bueno, hasta por cultura, ¿no? Por tradición tal vez, estamos conectados a esta reflexión. Pero si de los que nos están escuchando nunca han aceptado al Señor Jesús, el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús, voy a realizar una oración guía para que usted la pueda hacer y en fe y con mucha convicción pueda aceptar el sacrificio de Jesús. No estamos hablando de una religión. Si usted forma parte de una religión es problema suyo. La religión no salva. Los ritos no salvan. El único que salva es Jesucristo. Si usted quiere seguir con su religión, es problema suyo. Por eso no le aporta en nada. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Así que si usted nunca ha aceptado a Jesús, sacrificio, el amor de Jesús en su vida, si usted no ha sido seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, voy a hacer una oración para que usted la pueda repetir, pueda aceptar ese plan salvífico del Señor, porque Él murió para darnos vida eterna. Así que ahí donde está, si usted nunca ha aceptado al Señor, tiene su rostro un momento y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, en este día quiero confesar mis pecados. También quiero confesar que moriste en una cruz por mí, que resucitaste al tercer día, que hoy eres Dios eterno. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida y me salves, me otorgues vida eterna. Entrego mi vida a ti, Jesús, para que de aquí en adelante tú la guíes, la sostengas, la fortalezcas. Gracias, Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, le pido que me pueda escribir en un mensaje directo por interno, ya sea en Instagram o en Facebook, para poder también darle ciertas recomendaciones sobre cómo continuar este lindo caminar, duro caminar, pero que nos lleva a la vida eterna. Ahora quiero orar por aquellos que somos parte del pueblo de Dios y que tal vez al escuchar los datos que le he dado, datos históricos, han comprendido de una mejor y mayor manera el amor de nuestro Dios. Y que tal vez en oración quieran agradecer al bendito Salvador por guardar silencio, siendo Él inocente. Vamos a orar. Bendito Señor, Jesús, muchas veces nos enfocamos en la cruz y duele. Duele, Señor, todo lo que sufriste estando solo allí. Cada palabra, cada frase que dijiste, Señor, duele. Pero hoy también, Señor, nos provoca indignación todo lo que te hicieron, Padre, sufrir, amado Rey. Y aunque estaba escrito, estaba profetizado, Señor, de que eso iba a pasar, Señor, nos marca el hecho de que pudiendo liberarte de esto,
con una simple confesión, Señor. Nos marca profundamente el hecho de que, pudiendo evitar todo el sacrificio de la cruz, con unas simples palabras, tú, Señor, callaste, guardaste silencio, cuando tenías todo el derecho de hablar y declararte inocente. Tú guardaste silencio, Señor, y fuiste a la cruz por nosotros. Decidiste sufrir en el madero por amor a nosotros. Decidiste derramar toda tu sangre por nosotros. Y eso, Señor, nos marca el silencio del inocente. Y hoy, Señor, te queremos agradecer, pero también queremos humillarnos ante ti. Postrado, Señor, nuestra mente, nuestra vida ante ti. Porque frente a todo ese sacrificio, lo único que tú nos pides son corazones contritos y humillados. Frente a todo ese sacrificio, lo único que nos pides es obediencia. No nos pides, Señor, no nos exiges ritos, no nos exiges sacrificios. Lo único que nos pides es obediencia. Pero increíblemente, Señor, es lo que por momentos no te damos, porque elegimos vivir nuestra vida según nuestra norma, según nuestras reglas, y no según las tuyas, no según tus directrices, no según tu guía. Padre, y por eso nos sentimos miserables. Nos sentimos, Señor, pequeños. Por eso inclinamos nuestra cabeza para rogar, implorar tu perdón. A ti, Rey de Reyes, a ti, inocente. Perdónanos, por favor. Perdónanos, por favor, Jesús. Que podamos, Señor, honrar tu muerte. Que podamos, Señor, honrar ese silencio que guardaste. Que podamos honrar con aquello único que nos pides, que es obediencia. En el nombre que es sobre todo nombre, el tuyo, amado Jesús. Amén. 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 Algo muy importante para terminar. Saludamos a Javier, también a Magali. ¿Quién más está por aquí? A Mariana Reyes también. Saludamos. Algo interesante en la sentencia del Sanedrín, que ellos decían que dicen aplicarle el castigo que el tribunal inspirado por Jehová ha tenido a bien imponerle. Este tribunal creía que tenía la inspiración de Dios. Lo creía. Pero habían olvidado por completo las leyes que los regían, leyes religiosas y jurídicas. Y esto debe llamarnos a nosotros a prestar mucha atención. Hoy nosotros tenemos un manual
llamado Biblia. Y en varias ocasiones, hermanas y hermanos, escúcheme bien, nosotros creemos actuar inspirados por Dios, inspirados por Jehová, y olvidamos el manual, lo olvidamos. Creemos actuar inspirados por Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo o en la misma iglesia, en la vida de iglesia, en las decisiones que tomamos como pastores, en las decisiones que tomamos como ministros, como dirigentes o facilitadores de ministerio. Creemos tomar decisiones inspirados por el Espíritu Santo, pero olvidamos el manual que es la Biblia, la santa palabra de Dios que está escrita en este libro. Lo olvidamos. Cometemos el mismo error que el Sanedrín cometió con Jesús, con otras personas, con nuestro cónyuge, nuestros padres o nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia, compañeros de ministerio, porque creemos estar inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Creemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pero olvidamos el manual. Tomamos ciertas cosas del manual para justificar nuestras decisiones, cometiendo el mismo error que el Sanedrín. Mucho cuidado. Nos equivocamos, tal cual se equivocó el Tribunal Supremo de los judíos. Mucho cuidado. Que el Señor nos dé mucha guía y mucha dirección en las decisiones que estemos tomando y vayamos a tomar cuando todo esto que estamos viviendo termine. Y que sus decisiones, nuestras decisiones, estén fundamentadas en la palabra del Señor. Y ahí sí, ser inspirados realmente por Dios. Perdón. Estamos cerrando esta transmisión. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Recuerde, esto va a estar en YouTube. Dele me gusta, dele compartir, suscríbase por favor si aún no lo ha hecho, y que el Señor nos bendiga a todos.